cosa, tengan en cuenta, por ejemplo, que si van al capítulo del Estado, el que trabajamos, de Abel Medina, él hace la vinculación con Hobbes y con Locke. Hobbes en particular en relación al Estado absolutista y Locke con el Estado liberal. Entonces también esa es como un resumencito muy digerible para poder entrarle al texto ya como con una explicación y una intro de parte del autor que veníamos trabajando. Así que bueno, sin más, largamos. Te comparto pantalla, a ver. El otro día aprendí cómo era esto. A ver, ustedes me dicen. ¿Se ve? Ahí está. Ahí vamos, perfecto, muy bien. Perfecto. Vemos la PPT y yo los veo a ustedes al costado, así que te vemos ese también. Bueno, como veníamos diciendo, a estos autores se los denomina, y por ahí la clase, no sé, estaba como presentada como con el tema de los contractualistas, que son esta generación de autores que hablan en este momento tan bisagra del Estado, más o menos en un rango de 100, 150 años, si ustedes se fijan son consecutivos, Hobbes, Locke y Rousseau, más o menos casi ni convivieron entre ellos, son tres generaciones distintas que se suceden a lo largo de más o menos 150 años, que son los 150 años donde se forman, lo que veíamos en la clase pasada con Malamud, donde se forman los estados-nación. Y esa formación de los estados-nación, en esta, digamos, constitución, digamos, de Estado moderno, ¿no? que como decía Malamud, los caracteriza. Estos tres autores viven en ese contexto y son, incluso hasta les diría, es muy palpable cómo se nota esa perspectiva que cada uno desde su propia biografía le impone a su pensamiento, le imprime a su pensamiento. Y fundamentalmente hablan de esto, de un contrato entre quienes, entre las tensiones que ellos veían, voy a ponerla para así no, hablan de un contrato, ¿no? Son ellos tres, y hablan de un contrato que la población de a pie, digamos, ¿no? Los ciudadanos ni siquiera los ciudadanos, porque digo, la población, los seres humanos de los distintos territorios, que viven en sus territorios, nacen, crecen y mueren en sus territorios, esa relación que esa población tiene con el Estado, con esta cosa, esta abstracción concreta que Malamud nos describía ayer, ayer no, digo, en la clase anterior, que no es otra cosa que el ordenador, más o menos, lo que decía de las relaciones sociales. Entonces, ese contrato decía que la población civil, vamos a ponerle, ¿sí? La población civil de un territorio establece con su gobierno. Y hablan estos tres autores de distintas perspectivas. Es verdad lo que decían en la previa digamos que muchas veces es, o esta cosa del video del cuadro comparativo, porque se nota mucho que si bien son autores muy distintos, están los tres hablando de lo mismo, desde distintas perspectivas, de distintos lugares. Entonces, a mí se me ocurría que una buena forma de empezar esto era ver qué tienen en común, ¿no? ¿Qué ideas ellos tienen en común? Y acá me voy a sorprender un poco porque no me acuerdo bien el orden de las diapositivas, pero acá, sin lugar a dudas, ellos lo primero que tienen en común es esta idea de estado de naturaleza, ¿sí? De que el ser humano, si bien de distintas formas, viene de un estado de igualdad originaria, ¿no? O sea, más allá de las características que cada uno de los autores le pone a esa igualdad y cómo cada uno de esos autores describe el estado de naturaleza en el que se encuentra la población civil,
previo a la construcción del Estado, al surgimiento del Estado, en definitiva, al acuerdo de voluntades, que eso es un contrato es un acuerdo de voluntades, al acuerdo de voluntades de la sociedad civil que da origen y que permite el surgimiento del Estado, previo a ese momento constitucional, constitutivo de la sociedad, como sociedad dentro de un Estado, previo a eso, se encuentra la población, todavía no civil, sino simplemente población, en un estado de naturaleza, que vamos a ver las distintas características que para cada uno de estos autores, las características que ese estado de naturaleza tiene. Pero sí todos comparten que en ese estado de naturaleza hay un estado de igualdad originaria, ¿sí? Hay una situación de igualdad, ¿no? Y en esa situación de igualdad, los tres autores también comparten que los hombres individualmente, primero ahí, una de las cosas que Rosario decía en la introducción, individualmente, hasta este momento, no existía o no había una teorización, empieza realmente con Descartes la teorización del individuo, pero fuertemente se impone, y sobre todo entra la teoría política de la mano de estos tres autores, esta idea de individuo, ¿no? Digamos, de individuo y de que el individuo actúa para su propia preservación, ¿no? Si ustedes piensan, incluso las experiencias democráticas de Roma y de Grecia, siempre lo colectivo pesa más, ni hablar en otras experiencias, ¿no? Distintas, en los mismos ciudades-estado, en la sociedad feudal, en otras experiencias políticas o otras formas de asociación política, como dice Abel Medina, digamos, la visión del colectivo o la perspectiva del colectivo es siempre mucho más importante que la individualidad, y a partir del Renacimiento, que empieza con Descartes y que estos tres autores lo traducen a la teoría política, el hecho de el individuo y el individuo actuando en función de su propia preservación es digamos, otro factor que identifica a estos tres autores. Y en función de esa individualidad o del surgimiento, de la irrupción del individualismo, surge esta idea de que la autoridad surge de un consenso. O sea, fundamentalmente, que la autoridad o la superioridad, o si queremos traducirlo en términos más contemporáneos, las relaciones de poder, que esto, si ustedes se fijaron, hablan un poco del poder, pero no hablan de relaciones de poder y un análisis sistemático sobre relaciones de poder, pero en definitiva, las relaciones de poder no son una cuestión natural, sino que son una cuestión que surgen de un acuerdo, ¿sí? O sea, las asimetrías, como puede decir Locke, digamos, o la autoridad superior surge de un acuerdo, o sea, hay un continuo donde hay un estado de naturaleza, por distintos motivos para cada uno de esos autores, ese estado de naturaleza entra en crisis y mediante un acuerdo se transforma en un acuerdo o un contrato social que da origen a un estado que ordena nuevamente la convivencia y las relaciones sociales, en definitiva. Entonces, estas tres ideas de igualdad originaria, de preservación individual y de la autoridad como resultado, y de la autoridad como una cuestión artificial, no natural, sino artificial, esas tres ideas dan como consecuencia la doctrina jurídica, que también en un punto surge y se expande mucho durante esta época, y donde estos tres autores tienen una gran influencia en cuanto a digamos, al desarrollo teórico que le da fundamento teórico a esta doctrina jurídica, que es
el naturalismo o el derecho natural, esta idea de que existen derechos que es en definitiva la idea que, y por eso un poco también damos fundamentalmente estos autores, porque es la idea que le da también sustento teórico a lo que después se va a conocer como el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Como la idea de que existen derechos, ellos hablaban de derechos del hombre, pero claramente, como bien también recalcó Ro, introducía en la previa, es del hombre y la mujer, o sea, es de la humanidad, son de los derechos de los seres humanos. Esta idea de que existen derechos que surgen del contrato, ¿está bien? O sea, en este continuo de estado de naturaleza, contrato, vida social, vida civil, en ese continuo existen derechos que surgen del contrato, ¿sí? Surgen de el ser humano, digamos, deponiendo parte de su voluntad para acordar con sus vecinos, digamos, o con sus aledaños para vivir en sociedad, y entonces de ese contrato surgen derechos, pero también hay derechos previos a la existencia de ese contrato. Y esa existencia de derechos previos son lo que luego la doctrina jurídica de los derechos humanos define como inalienables a la persona humana, digamos, o sea que son innatos, son justamente previos, o sea que por definición cualquier ser humano tiene una cantidad de derechos. Eso es básicamente la idea del derecho natural. Y otra idea, que también es un poco consecuencia de todas estas ideas y que también es, digamos, común a los tres autores, es la idea de racionalidad. En este caso, tanto Hobbes, Locke como Rousseau son, les diría, como parte de este gran proyecto que funda Kant en su momento, que describe Kant, de la Ilustración y de la modernidad, ¿sí? La modernidad justamente es, quizás los modernos no estarían tan de acuerdo, o sea, o aquellos primeros modernos no estarían tan de acuerdo con la balanza donde la pasión y la razón estén equilibradas, sino que los modernos, o aquellos primeros modernos, te dirían la racionalidad tiene que estar por sobre la pasión, o sea, tiene que pesar más la razón que la pasión. Quizás esta balanza para Hobbes, Locke y Rousseau estaría más inclinada, el cerebro pesaría más o debería pesar más que el corazón, digamos, ¿no? La racionalidad debería pesar más que la pasión. Pero fundamentalmente introducen a la teoría política, dejando sobre todo de lado y dejando atrás todas las explicaciones más teológicas, más vinculadas con la autoridad surgiendo de la divinidad, ¿sí? Más que una explicación divina a la autoridad, ellos entienden que la autoridad y el poder están basados sobre una o deberían estar basados de una perspectiva racional, ¿no? Y que se combina o tiene un punto de contacto con la cuestión del individualismo, porque ahí es donde los individuos, buscando su propia autopreservación, actúan de forma racional con cálculos utilitarios, o sea, tomando sus decisiones cotidianas incluso, o sus decisiones de vida quizás, en función de qué me conviene para estar un poco mejor. Los tres autores, tanto Hobbes, Locke como Rousseau, tienen esta idea, no la tienen explícita, pero tienen esta idea por detrás, ¿no? Creo igual que Hobbes sí lo dice explícitamente, pero tienen esta idea de el individuo racionalmente, lo racional es generar un acuerdo de convivencia, un contrato social con las personas, con el resto de la población que comparte el territorio y las creencias con vos, entonces generan un acuerdo del cual surge el Estado para resolver, y acá vamos introduciendo un poco a las diferencias que hay entre ellos, pero para resolver justamente las diferencias o los desacuerdos o
los conflictos que haya entre los individuos. Y vamos con esta palabra conflictos a quedárnosla porque es un poco la naturaleza del conflicto lo que los diferencia. O sea, digamos, gran parte, o si quieren, la idea núcleo que diferencia a estos tres autores es, en el estado de naturaleza, si bien somos todos, ahora vamos a ir un poco con el estado de naturaleza para cada uno, pero cómo se da el conflicto entre los individuos en el estado de naturaleza es un poco la idea central que los diferencia entre sí. Y finalmente, ellos lo que proponen es que el contrato tiene que generar mecanismos para resolver esas diferencias, y si bien acá hay también distintas, en función de la distinta naturaleza del conflicto, distintas respuestas sobre cuál es el mecanismo racional para resolver los conflictos, pero todos comparten en que en un punto hay una regla común que es útil para resolver los conflictos, que no es ni más ni menos que la regla de la mayoría. Y puse quizás el Parlamento Europeo un poco porque me costó buscar algunas imágenes para armar la presentación, pero otro poco porque me pareció que también en función de lo que habíamos hablado en la clase pasada con Malamud, es la expresión más lejana a la cual llegó esta idea de resolver los conflictos por la regla de la mayoría, ¿no? Piensen que estos tres autores están hablando cuando recién empezaban a existir Francia o Inglaterra, y a través de, entre muchísimas otras cosas, el triunfo de la regla de la mayoría como mecanismo de resolución de conflictos, nada, los europeos han podido generar un parlamento que los une entre todos y han creado un acuerdo, un contrato social europeo que los permite, para bien o para mal, estar todos juntos en un barco, que bueno, se resquebraja un poco, pero están ahí. No sé, esos análisis quedarán para otro tipo de clases, pero la regla de la mayoría como mecanismo de resolución de conflictos. Hasta acá vamos bien, hasta acá es lo que tendrían en común. Si tienen alguna pregunta, comentario, observación o crítica directamente también, es bienvenida. Bien, continuamos entonces. Creo, sí. Entonces vamos un poquito a Hobbes, ¿sí? Hobbes es un inglés. Yo me anoto las fechas porque soy medio malo para las fechas, yo creo que me cuesta mucho acordarme fechas, pero Hobbes nació, lo dice ahí bueno, nació en 1588 y murió en 1679. Si lo anotan después van a ver que las fechas de nacimiento y muerte de cada uno de ellos coinciden casi, una generación tras otra. Como decía, Hobbes era un inglés y era partidario del absolutismo monárquico. Hobbes, ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero Hobbes creía que era necesario e importante poner un rey, la existencia de un rey muy poderoso, con la suma del poder público, sin límites, una autoridad sin límites, para que pueda poner orden. Esa era básicamente la idea de Hobbes, que ahora vamos a analizar un poquito brevemente, pero con algo más de profundidad. Es uno de los primeros pensadores liberales de esta onda del Renacimiento, que surge con Descartes, con Da Vinci, con otros renacentistas famosos, con Copérnico también, en otras disciplinas distintas, ajenas a esta, pero que dan un giro tal en el conocimiento y en la idea, en la reflexión que hasta ese momento venía teniendo la humanidad, que se los denomina y se los engloba como los primeros pensadores liberales. Era considerado ateo por la Iglesia Hobbes, porque no le caía muy bien a la Iglesia, y no le caía muy bien a la Iglesia porque justamente Hobbes vive en una época de Inglaterra
en la cual se desata una guerra civil. O sea, en Inglaterra, se pelean básicamente los católicos contra los protestantes, una época de guerras religiosas, que también tenía que ver con la interpretación que cada uno de esos sectores tenía de lo que debía ser el Estado, ¿no? Hobbes creía que la primera autoridad era la autoridad del monarca, no la autoridad de la Iglesia. Hobbes es uno de los primeros que, en términos teóricos, rompe con la idea de que la autoridad surge del poder divino, sino que la autoridad es una autoridad terrenal, que administra por distintos, los que leyeron el texto habrán visto que dice de la destreza, del heroísmo, de quizás una familia particular que está en condiciones de ser nombrada monarca, y entonces el contrato social es, este es el monarca, vamos a preparar a esta dinastía para que nos gobierne y para que tenga la suma del poder público, o sea que sea la autoridad ejecutiva, legislativa y judicial, digamos, ¿no? Eso es la idea del Estado absolutista, de la monarquía absoluta. Entonces vamos un poquito a su idea de esto que ven ahí. No se me ocurrió mejor forma de representarlo porque es el caos, es la anarquía, ¿sí? Hobbes, eso es una imagen de microscopio del caos celular, que quizás es lo más parecido a lo que Hobbes se imaginaba en su momento de anarquía. O sea, es una lucha de todos contra todos, ¿sí? Donde cada uno se apropia. Eso es lo que Hobbes ve antes del acuerdo, antes de que exista un monarca, antes de que exista un Estado que sea capaz de ordenar las leyes, las relaciones sociales. Antes de eso, en el estado de naturaleza, lo que hay es caos, es anarquía, y es la ley del más fuerte, aquel que es capaz de organizarse y tener más fuerza que el otro, y no sé, digo, si alguien, todos los ejemplos que dan los tres autores tienen que ver con esto. Alguien está solo en el medio del bosque y, no sé, agarra un animal de cría para criarlo, para tener una vaca, para tener leche. Pero si Hobbes dice, si viene otro, estamos en un estado de guerra permanente, porque esa vaca que yo me apropio para que me dé leche, va a venir otro que es más fuerte y me va a romper la cabeza y se la va a llevar. Es un estado permanente de guerra, donde se impone aquel que tiene más fuerza. Es por eso que es necesario el monarca, ¿no? El Leviatán, que es justamente el título que define Hobbes, porque en ese paso que la sociedad da en darle la autoridad voluntariamente por consenso a una sola persona, justamente para que sea esa persona sea el ordenador, la ordenadora de los conflictos que puedan surgir, para que garantice fundamentalmente ¿qué? La propiedad. Si yo conseguí una vaca y soy capaz de darle, a través de mi trabajo, darle de comer, sostenerla, que yo tengo la propiedad de esa vaca. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer, en definitiva, es garantizar que yo pueda disfrutar de esa propiedad, que yo pueda hacer uso de esa propiedad. Y que no importa si venga una persona que es más fuerte que yo o qué a sacármela. Justamente el Estado, el Leviatán, se impone, por eso voluntariamente toda la población civil le da la autoridad a un monarca absoluto para que pueda legislar, juzgar y ejecutar esas penas y resolver las diferencias que existan entre las personas a partir de esa autoridad que todos le damos, o que todos le dan. Y hay dos ideas que tienen que ver con esto, que Hobbes reconoce, digamos, los seres humanos son iguales, o sea, la diferencia que hay entre los seres humanos, según Hobbes, es la capacidad que cada uno de ellos pueda construir de ejercer violencia y de desempeñarse mejor en esa guerra de todos contra todos,
Pero en definitiva, esa libertad y esa igualdad que tienen entre ellos, necesariamente va a llegar al momento del caos total, donde todos tengan que decir, bueno, che, paremos un poquito, pongamos un soberano, porque justamente la principal preocupación del soberano, la principal tarea del Estado va a ser asegurar, valga la redundancia, la seguridad, ¿no? O sea, esa es la misión que tiene el soberano, dar seguridad entre esa población en ese territorio. Después Locke. Locke es, si ustedes se fijan ahí, 30 años, 40 años convive con Locke, pero nace Locke en la última parte de la vida de Hobbes. También era inglés, y su padre, el padre de Locke, fue un miliciano en la guerra. Hobbes, no sé si lo dije en su momento, Hobbes había sido asesor de un monarca, a ver acá, perdón que les quiero dar el dato. Durante la Guerra Civil, en 1642, Hobbes, estamos hablando de Hobbes, no de Locke, miren que lo cambio ahí. Hobbes fue en el exilio del príncipe Carlos de la Casa de Tudor, fue asesor de quien él quería que sea el monarca, ¿no? Hobbes fue asesor de esta persona. Y por otro lado, me quedé en el estado. Y por otro lado, Locke, en esa misma guerra civil, el papá de Locke había sido miliciano de las milicias parlamentarias, las que no que querían poner un soberano absoluto, sino que querían poner un parlamento. Y eso influye bastante en la idea que tiene Locke del Estado y de las características que tiene el contrato. Locke se educó en Londres y participó de la Revolución Inglesa de 1688, la revolución donde los señores feudales o más bien los terratenientes rurales le imponen al monarca un contrato, que es el origen de la Carta Magna en 1688 en Inglaterra. Y es el origen de lo que después termina siendo esa idea que el papá de Locke tenía, que es la constitución de un parlamento, donde primero participan los propietarios de la tierra y después, a medida que, esto ya es otra historia, ¿no? Pero a medida que se va ampliando el sufragio, va incorporando a los distintos sectores de la sociedad, el parlamento cuyo fin es controlar el poder del monarca. Y ahí un poco la idea que tiene Locke, que el contrato que se firme divida el poder que existe en el Estado, lo divida entre aquellos que hacen las leyes, aquellos que legislan, aquellos que interpretan las leyes y que juzgan, y aquellos que ejecutan las penas dispuestas por los magistrados, que tienen que ser 3 poderes separados, o lo más separados posible. Entonces, a esas ideas Locke lleva primero de lo que él ve en su estado de naturaleza. Acá, si quieren, entre toda esta comunidad feliz de personas, si bien distintas, pero iguales, me falta, si quieren, aquel que por alguna razón, porque si bien Locke lo que dice es, todos vivimos relativamente en paz, todos somos iguales y si bien somos distintos, tenemos igualdad de condiciones, existe una igualdad perfecta y hay una distribución nadie tiene más poder que el otro, hasta que nadie tiene más poder que el otro, entonces vivimos en una sociedad, esa población vive felizmente como una sociedad civil casi, hasta que surgen conflictos. Y los conflictos surgen no solo porque alguien quiere apropiarse
de la propiedad del otro, porque eso, básicamente, si todos vivimos felices y alguien quiere apropiarse de lo que no es de él, le vamos a decir todos, pará, no pasa nada, pero los conflictos surgen cuando dos personas que son iguales y que tienen igual poder. Ahí te escucho. ¿Alguien, robot, tenés? Me escucho una vuelta. Ahí lo silencié. Gracias. Tengan cuidado con sus micrófonos. Bien, perfecto. Entonces decía, en esa sociedad, en esta pequeña comunidad feliz de personas felices que componen la sociedad civil y que son iguales y que no tienen más poder unas que los otros porque son básicamente libres e iguales en sus diferencias, hay dos individuos que generan algún tipo de acuerdo por distintos motivos y se genera, por buenas o malas intenciones, una diferencia. Entonces ahí surge un conflicto. Y ese conflicto, ¿quién lo resuelve? Y ahí, en ese quién lo resuelve, empieza la guerra del todos contra todos. Entonces es por eso Locke dice que necesitamos, de una forma racional también, como decía, con otra racionalidad distinta a la que decía Hobbes, pero racional al fin, necesitamos relegar un poco de nuestra propia autoridad, y acá la idea del contrato, ¿no? Relegar un poco de nuestra propia autoridad para que exista un cuerpo de una organización de personas que a través de la regla de la mayoría, a través de estas voluntades que nosotros expresamos colectivas, pueda, a partir de un cuerpo normativo, de una legislación, es ilegal hacer este acuerdo o no, o si alguien falla en tal acuerdo, necesita resarcir a la otra persona de tal forma, alguien tiene que explicitar eso en leyes generales, o sea, legislar, y por otro lado, alguien tiene que juzgar y ejecutar los conflictos que surjan. Tienen que ser dos cosas separadas, ¿sí? Esta es básicamente la idea de Locke, que tenía antecedentes previos a Locke, y que Locke le da una forma teórica bastante clara y después se terminan traduciendo en lo que es el surgimiento del parlamentarismo inglés. Y en esta idea de que Locke reconocía que había un monarca que tenía que tener, o sea, que tenía que tener mucho poder, pero ese poder tenía que ser controlado por la voluntad de la mayoría. Esa era la idea del Parlamento, básicamente, y es lo que sucedió. Y así como Hobbes, él entendía que la misión del soberano era la seguridad, la tranquilidad, tratar de que no haya conflicto. Para Locke, el fin último del Estado, o la idea de por qué la misión que tiene aquella organización que surge del contrato social, la misión que tiene es asegurar la propiedad. Y para asegurar la propiedad necesita la existencia de la división de poderes, es central. ¿Por qué? Porque ningún soberano absoluto, o sea, si el conflicto que existe entre un poblador y el soberano, hay una situación de asimetría innata. Entonces es imposible que un ciudadano común le gane jamás un conflicto a un soberano, que es el soberano. Eso es lo que dice Locke de por qué tiene que estar dividido el poder. Y llega, como Hobbes, bueno, ya lo venimos diciendo, a una idea de representación política que es el Parlamento, ¿no? Donde se expresa ese es el Parlamento inglés, que es justamente del que venimos hablando. Y no sé cómo estoy de tiempo, pero o si tienen alguna pregunta o alguna duda, o si viene todo quedando más o menos claro, sobre todo las personas que pudieron, no sé si... Ahí Lu levantó la mano.
ahí me saqué los auriculares para hablar del micrófono de la computadora. Esto que vos hablabas de la división de poderes de Locke, yo me lo había notado como, porque lo vi en el texto, esto de que los hombres se unen y se dejan conducir por leyes y reglas para preservar esto que vos decías, la propiedad y la libertad misma también. Y ahí decía que esto le daba el derecho original del poder legislativo y ejecutivo. Es esto de la ¿El derecho, perdón? El derecho original del poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Es esto que Vale. vos decís de la división de los poderes? Claro, exactamente. Él identifica que el Estado finalmente, o sea, que el soberano absoluto, en definitiva, lo que hace es cumple tres funciones, ¿no? Tres funciones. Dice que es legal y que es ilegal. Legisla. Después, frente a los conflictos particulares, agarra ese cuerpo normativo e interpreta, en este conflicto particular, ¿quién tiene razón? Tal persona. Entonces, la sentencia, o sea, legisla, juzga, el segundo paso, juzga. Y una vez que juzga, vamos al ejemplo de la vaca. Tengo mi vaca, ¿sí? Viene uno y me dice, esa vaca es mía, ¿me la tenés que dar? No. Es mi vaca, es tu vaca, es mi vaca, es mi vaca. Bueno, la ley dice que es mi vaca. Entonces, voy yo, porque me quieren a mí robar la vaca. Entonces voy yo al juzgado y digo, señor, me quieren robar la vaca, ¿me puede dar los papeles de que esta vaca es mía y dar una restricción a esta otra persona que me quiere robar mi vaca de mi domicilio, que no quiero que se acerque a menos de 50 metros de mi vaca? Por favor, yo le digo al juzgado. Entonces, el juez agarra y dice, el hecho es este. Y la ley lo ampara a Ezequiel, la vaca de él. Entonces después hay alguien que ejecuta la sentencia. El juez dice, la vaca es tuya, y llama al policía, y el policía entonces se tiene que pararse ahí un policía durante una cantidad de tiempo, o no sé, ponerle una pulsera electrónica a mi vaca, alambres, cámaras, todo. Ahí entra en otra, digo, tiro esto un poco en chiste, pero después son los ribetes que toma la discusión a medida que avanza la modernidad y avanza la tecnología fundamentalmente, ¿no? Pero, cosa que queda muy aparte de esta clase, pero fundamentalmente lo que Locke dice es, tiene que haber una ley. ¿De quién son las vacas? Las vacas son de alguien, son de cómo se establece la propiedad de una vaca. Esa es la ley. Una instancia donde se pueda juzgar si hay un conflicto de que alguien me quiere robar la vaca o no, si alguien me quiere robar mi propiedad, fundamentalmente. Y después, alguien que ejecute, que haga cumplir esas normas, ¿sí? Entonces vos ahí tenés el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Locke dice, o sea, para Locke hay dos poderes, ¿no? O sea, si bien son tres las funciones, esas tres funciones, que es como se organiza Inglaterra hasta hace menos 150, o sea, desde ahí en adelante hasta no hace tanto, Inglaterra se organizó así. El poder soberano es el Parlamento, es el que legisla. Y después hay un poder ejecutivo que después Inglaterra encontró una forma rara de que no dependa del soberano y que dependa del Parlamento, pero bueno, eso es para próximas clases, que tiene que ver con los sistemas de gobierno y los regímenes políticos. Pero eso tiene que ver con otra cosa, sino que básicamente lo que Locke dice es, para que la propiedad pueda ser asegurada y para que esos conflictos que surjan en la sociedad se resuelvan de una forma justa o lo más justa posible, porque de hecho en los últimos capítulos, si ustedes no sé si recuerdan, habla de justicia y de qué es lo justo, si no recuerdo mal. Entonces, lo que dice es esto, hay que dividir el poder, fundamentalmente no solo porque así va a ser más justo, sino porque si en uno de esos conflictos está implicado el soberano, que es el que tiene que juzgar y ejecutar, es necesario que haya algo que lo controle, que es el Parlamento. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Entonces, no sé dónde quedó la presentación. Ah, en el Parlamento.
Vamos a Rousseau. Rousseau es un personaje muy simpático, que vive también un poquito después, unos años después de que nace, unos años después de que muere Locke, en 1712. Todo el mundo, bueno, Rousseau tiene apellido francés y habla francés y escribe en francés y todo, pero es ginebrino. Él nació en Ginebra, en Suiza. Y también Rousseau a diferencia de los otros, que eran personas muy académicas, muy serias y asesores de... Hobbes fue asesor del príncipe Tudor, Locke fue asesor de uno de los cancilleres de Inglaterra, de uno de los ministros de Relaciones Exteriores de Inglaterra, y eran tipos serios y estudiosos de la academia. Rousseau no era nada que ver con eso, era un aprendiz de relojero, grabador, artista, pedagogo, docente, que se dedicaba a escribir sobre pedagogía y que finalmente este hombre como que era un viajero, digamos, ¿no? Era un tipo que vagaba por Francia en su época, conociendo, dando clases, arreglando algunos relojes, iba de acá para allá, se divertía. Después se asentó en París un tiempo y empezó a escribir y a tener un poco más de roce con la sociedad intelectual y se terminó peleando bastante con Voltaire, por ejemplo, o con otros personajes que fueron personajes claves de una generación más pequeños que Rousseau, personajes claves de la Revolución Francesa. Él, si bien hay en su idea hay una abreva o incentiva las ideas de la Revolución, con algunos personajes se peleó mucho y con otros tuvo una gran amistad que hasta incluso lo cuidaron en sus últimos momentos, un poco de locura psiquiátrica realmente, pobre Rousseau. Pero bueno, más allá de su biografía, que se los recomiendo mucho. Me gusta la sección intrusos de las Sí, personalidades sí. de la teoría del Estado. Y si te pones a investigar las cosas que hizo en París, tenés para más de una revista del corazón. Mirá cómo... Me imagino que había bastante absenta, por ejemplo, es una época de mucho absenta, que los hacía inspirarse bastante a la hora de escribir. El problema es que también. Por suerte el contrato social y todo eso lo escribió un poquito antes de eso, porque Perfecto. En un momento le pegó mal y desbarrancó, pobre, pero... más allá de su biografía, Rousseau tiene una idea un poco distinta, porque él acá, de hecho él en un momento después se hizo cristiano. Esto lo que ven es una representación de Adán y Eva en el paraíso, digamos, ¿no? El estado de naturaleza perfecto. Para Rousseau, el estado de naturaleza era la situación perfecta, era donde el ser humano era perfectamente libre, perfectamente igual, donde no había propiedad, ¿sí? Rousseau, esta idea, o sea, Locke es como que, tanto Locke como Hobbes están como enamorados, como que ellos entienden que la propiedad es la base del progreso y la posibilidad, y Rousseau, al contrario, Rousseau entiende que lo lindo del estado de naturaleza es que todo era de todos, entonces uno podía caminar y agarrarse una manzana y comer y seguir su camino, y era todo perfecto, hasta que algunos se organizaron y se apropiaron de algo, y ahí surgió el Estado. Rousseau, si ustedes se fijan, a diferencia de Hobbes y de Locke, es como muy coloquial en lo que habla y es hasta divertido. Y habla de que el Estado nos encadena, ¿no? Que el Estado, que el poder nos encadena a una determinada relación, a unas determinadas relaciones sociales, a una determinada forma de vivir, pero que eso surge solamente cuando el hombre sale del estado de naturaleza, o sea, cuando el ser humano
empieza a vivir en comunidad. Antes de eso, el ser humano es perfectamente libre. Y una vez que empieza a vivir en comunidad, una vez que sale de su aislamiento perfecto y donde es posible, donde no hay propiedad y es todo perfecto, supone que uno puede conseguir todo sin mucho trabajo, digamos, ¿no? Pero de ese estado uno sale y empieza a vivir con otros, y esa comunidad es la que se organiza, la que genera relaciones de poder y te oprime. Te oprime y uno termina siendo esclavo, te oprime tanto que, y se organiza tanto que empieza a generar una asimetría tan grande, tan grande, tan grande, que es insalvable. Piensen que Rousseau vaga por la gleba, por la campiña francesa de Luis XV, ¿no? O sea, esa asimetría que hay entre el ciudadano de a pie, o sea, Rousseau es espectador de un monarca totalmente absoluto y con la absoluta suma del poder público. Entonces esa asimetría que separa al hombre de a pie del monarca es impresionante, enorme, insalvable y opresiva. Entonces Rousseau lo que dice es, hay que romper esa atadura. Por eso es un punto revolucionario y por eso, digo, Rousseau entiende que no se puede convivir con eso y que la única forma Rousseau entiende que no se puede, si bien el estado de naturaleza era fenómeno, no se puede volver atrás, no se puede volver a ese estado idílico, que los tres autores entienden que es un estado abstracto, que no existió en la vida, pero que sirve como categoría de análisis para ver cómo es la asociación de los hombres, cómo es el contrato social, o en qué consiste el contrato social. Entonces, Rousseau dice, no se puede volver, quizás nunca existió, lo dice así también como medio poético, ¿no? Quizás nunca existió, pero existe en mi idea y no se puede ir ahí, no se puede volver ahí. Entonces, ¿cuál es la forma en la que podemos convivir todos juntos en comunidad? A través de entender que somos una comunidad, constituirnos como pueblo y expresar nuestra voluntad general, ¿sí? Para él, la representación política o el objetivo del Estado es que cada uno de los individuos tome conciencia de su individualidad y de su rol en la sociedad y que, por lo tanto, acuerden convivir y, en todo caso, designar un rey. Él dice, creo que en esta misma selección de textos que le dimos, no hay problema de que exista un rey, el problema es que no es rey por derecho propio, no es rey porque Dios lo designó, no es rey, y si es rey en todo caso, porque nosotros lo designamos, que esté explícito. O sea, vayamos y votemos. Digamos, organicémonos y digamos, votamos a este rey. Él dice justamente que o votemos otra forma de gobierno. Por eso Rousseau insiste mucho en una parte de su obra, en la regla de la mayoría, ¿no? Él lo que dice lleva las cosas un pasito más y dice, para que exista un Estado, un gobierno, para que alguien tenga derecho a gobernarnos, y esta es la idea quizás, más allá de como las implicancias o las sutilezas de Rousseau, la idea fuerza es, para que alguien pueda gobernar, tiene que tener la legitimidad de la voluntad de quienes va a gobernar. Por eso es profundamente democrático en algún punto lo que dice Rousseau, porque el derecho de gobernarme te lo doy yo, digamos, es un poco la idea. Después él va a decir que una vez que ese pueblo, que esa comunidad, primero tenga conciencia de que es una comunidad, o sea, que tome conciencia de pueblo para que a partir de eso pueda expresar su voluntad para poner un Estado, para designar un Estado, un monarca, o la forma de gobierno que decida admitir. Una vez que sucede eso, existe una voluntad general expresada. Por eso puse una especie de
de asamblea, digamos, de obra de pintura que referencia una asamblea, porque lo que dice es, una vez que está expresada esa voluntad general, y acá viene quizás lo complicado y lo que tal vez en el transcurso de los años fue interpretado un poquito en extremo, una vez que está establecida esa voluntad general, hay que respetarla. O sea, la adhesión a la voluntad general tiene que ser unánime, ¿sí? Una vez que está expresada la voluntad general, hay que adherir a ella. No adherir es un acto de egoísmo, dice. Entonces ahí, como que es la regla de la mayoría llevada a su extremo, la regla de la mayoría por sobre las minorías, que eso tuvo consecuencias, esta idea, esta teorización tuvo consecuencias en algunas interpretaciones donde la voluntad general se impuso por sobre la existencia de algunas minorías en algunos procesos políticos, digamos. Pero básicamente, digo, si quieren, Rousseau es un personaje así tan simpático que no podemos ver solamente, digamos, sus luces y sus sombras hay que ver. Y quizás su sombra es toda esta cuestión de la necesidad de unanimidad y de adhesión estricta a la voluntad general, pero sin duda el hecho de haber planteado tan claramente que para gobernarme yo tengo que estar de acuerdo para que vos me gobiernes, digamos, esa idea que se expresa de distintas formas, es tan profunda que, nada, un poco, no en vano dicen que sus ideas llevaron a, o que, digamos, abrevaron a la Revolución Francesa. Básicamente, eso. Creo que sí. Los tres, perdón, Sí. los tres autores, en definitiva. Ahí, sí, hola. Los saco tres la autores, pantalla, ¿no? Perdón, saco. Ah, no veo yo. Uy, me fui. Ahí estoy. Los tres autores, en definitiva, siempre están hablando sobre monarquías. O sea, si bien Hobbes habla de una monarquía absoluta, Locke habla de una monarquía parlamentaria, y Rousseau también habla de una monarquía, pero más democrática, ¿no? ¿Podría ser así? No sé si Rousseau, a ver, los tres hablan de monarquías, sí, porque los tres están viendo este proceso de formación del Estado-Nación que veníamos hablando al principio, que era, digamos, esto, ¿no? O sea, la formación de los estados modernos, la constitución, o sea, de hecho, decíamos que Hobbes vive en el momento, tanto Hobbes como Locke siendo niño, viven en el momento donde Inglaterra está en guerra civil, en una guerra civil que termina en un acuerdo constitucional en 1688. Digamos, también un poco por eso Hobbes ve tanta anarquía y tanto la cosa de la fuerza, y Locke como que ve ahí la luz al final del túnel y ve que se puede ordenar, si nos ponemos todos un poquito de acuerdo, nos calmamos todo un poco, se puede ordenar. Los dos hablan de monarquía, un poco Hobbes los tres, perdón, hablan de monarquía, un poco Hobbes, si querés, dándole fuerza a la monarquía, diciendo, necesitamos un monarca, porque en definitiva lo que dice Hobbes, también en su contexto histórico, es, necesitamos que alguien frene este quilombo, para decirlo en criollo. O sea, necesitamos un monarca que pueda ordenar, que pueda establecer seguridad para que podamos prosperar. Y Locke va a decir, necesitamos un monarca, está bien, pero no que haga lo que quiera, no un monarca sin control, un monarca que esté controlado por la voluntad de la población civil. Locke es el autor o sea, Locke, si ustedes lo miran, habla mucho de la sociedad civil y del rol de la sociedad civil, digamos, naciente, ¿no? De aquella sociedad civil que recién se empezaba Una sociedad civil. Perdón, Juan Carlos, no te... Una sociedad civil organizada.
o que iba en vías de una organización. Exacto, sí, una sociedad civil que pueda, en definitiva, controlar a sus gobernantes. Eso es, o sea, que pueda, a través de la libertad de expresión y a través de una serie de principios y de derechos, si se quiere, de primera generación, poder controlar a sus gobernantes a través del Parlamento. Por eso dice, dividamos el poder. Dividamos el poder. El rey que siga ejecutando, o sea, que el poder militar, que en definitiva la discusión, como vimos con Malamud, la esencia del Estado, o sea, el poder, los medios de coerción organizados, está bien que los maneje el rey, pero con eso el rey me oprime. Entonces, está bien, el rey ordena con eso, pero también me oprime. Entonces, un matiz ahí, y ese matiz, ¿cómo se lo da? Con la sociedad civil, con el Parlamento. Obviamente, o no sé si obviamente, pero lógicamente la sociedad civil, para participar del Parlamento, se organiza. Es verdad, está muy bien lo que vos decís, que hay una capa de organización ahí. Y después Rousseau también habla de la monarquía, pero Rousseau habla de la monarquía con un tinte revolucionario, con un tinte diciendo, no, o sea, esto hay que terminarlo. O sea, estas personas no pueden ser los monarcas, porque o están nombrados por Dios, que a mí Dios no me dijo que eran estos, o están nombrados por derecho propio, que es aún peor. El derecho propio es por el solo hecho de que yo soy yo, tengo derecho a gobernar. Digamos, ese es el derecho propio. Y eso es lo que cuestiona profundamente Rousseau, y dice, no, la voluntad general, de alguna forma se tiene que expresar. En un punto, esto de que el pueblo tome conciencia de pueblo tiene un punto de contacto con la idea de la sociedad civil, ¿no? Digamos, de que las personas se hagan conscientes de que son una comunidad y a partir de ese hacerse conscientes de que son una comunidad, expresen una voluntad general. La diferencia quizás ahí entre Locke y Rousseau es que para Rousseau, una vez expresada la voluntad general es casi incuestionable, y Locke es un poco más matizado y dice división de poderes, ¿no? No sé si, pero los tres hablan de monarquía desde distintos puntos de vista. Ahora, muchos de los conceptos que ellos presentan y que se está como planteando se aplican a diferentes tipos de gobierno, ¿no? En el sentido de las tensiones que se dan entre, por ejemplo, esto que decía él, la voluntad general, los límites. Entonces, bueno, no sé, una pregunta que yo les hago a ustedes, por ejemplo, ¿qué les remite a ustedes la noción de voluntad general? Y cómo se plasma, ¿no? ¿La voluntad general hoy en día se plasma en elecciones? ¿O no? ¿O hay otras instancias? Se me venía a la mente cuando vos hablabas formen un partido y ganen las elecciones, ¿no? Ese tipo de frases. O inclusive hace poco que el presidente dijo esto de, yo les digo que se cuiden como un padre, ¿no? En realidad esta recomendación que les estoy diciendo, entonces, como un montón de estos conceptos que parecen súper teóricos y filosóficos, en realidad están en tensión todos los días en la forma como hacemos gobierno. Digo, ¿hay derrocamientos de gobiernos buenos y derrocamientos malos? Es lo mismo una revuelta de la sociedad civil, tipo de la Revolución Francesa, a lo que ocurrió en Bolivia hace poco. Digo, ¿quién determina cuándo está bien o cuándo el gobierno ya excedió los límites, ¿no? Dentro de sus funciones? ¿O cuál es el límite que se le pone al soberano? En la región hemos visto muchos diferentes tipos de derrocamientos, ¿no? Perú somete a juicio a sus presidentes de hace 10 años que no hay un solo presidente que logre terminar su mandato. A través de mecanismos constitucionales, digo, no importa, ahora, son límites al soberano y a la soberanía. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos tan claro en realidad estas cuestiones de, bueno, cuál es la voluntad general, cómo se expresa, cómo se limita el poder del soberano?
y cuáles son esos balances que operan, ¿no? En esto que decíamos de, bueno, la división de poderes, el rol de la ciudadanía, qué otros mecanismos existen para que la ciudadanía ponga límites al rol del soberano. No sé, les tiro así como al aire, a ver qué le genera. Naranja, bueno. Brasil es otro caso de juicios políticos a presidentes. Yo pensaba en lo que vos decías ahí hay un acuerdo constitucional, supuestamente, una constitución, una legislación que dice cuál es el procedimiento, ¿no? No, no hay pregunta, Gladys, es ¿qué les genera esto? Digo, ¿qué les genera el texto? ¿Les provoca algo? ¿Hay algo que les hace ruido? ¿Un concepto con el que están de acuerdo, con el que no? ¿Algún concepto que creen que hoy sigue vigente dentro de esta discusión? ¿O no? ¿O les suena esto re lejano y re de las monarquías inglesas y francesas? Yo creo que cuando el pueblo, la gente se empieza a movilizar por algo que le molesta que haya hecho el gobierno, hace ruido y tiene fuerza, se ve. Que se pone, el gobierno da vuelta a las cosas y empieza a ver en qué fallaron, ¿no? Ha pasado mucho esto, que en muchos reclamos, no sé si me explico. Por ejemplo, las organizaciones sociales se juntan y llegan a algún acuerdo. ¿Por qué? Porque se movilizan y se mueven para pedir lo que ellos creen que necesitan, ¿no? Sí, o sea, ahí está. Perdón, sí. O sea, la fuerza... Dale, ese. El pueblo tiene la fuerza, digamos, para hacer, tanto como, no sé si no digo para derrotar, ¿no? Pero para hacerse escuchar. No cuando algo está mal y sale y se hace escuchar. Fundamentalmente, o sea, creo que en un punto esto de, o sea, en algún punto eso se lo debemos a un poco a estos tres autores, que son los que dicen básico libertad de expresión. O sea, si no nos podemos, porque incluso Hobbes, que es el más monárquico justamente, lo que dice es expresarse siempre, si uno no se, o sea, si la población sobre la cual el soberano va a mandar o el gobierno sobre el cual el poder va a estar dividido, si no se pueden expresar, no existe nada. O sea, la base del contrato en algún punto es la posibilidad que tiene la sociedad civil, para englobarlo en este concepto, de expresarse. Claro, y ahora se ve como más, ¿no? Porque antes la gente no se metía tanto, no se involucraba, y ahora esto es como que va cambiando de a poco. Si bien no es mucho, pero se va viendo que se van involucrando un poco más. Eso está bueno también. Y eso es lo fundamental, porque en la medida en que las personas puedan, o sea, o la sociedad civil pueda expresar sus demandas, es donde efectivamente pueden terminar condicionando al gobernante a obrar en consecuencia de esas demandas. Porque, o sea, por eso en un punto los tres autores plantean esta necesidad de que los gobernantes o el Estado, ellos hablan del Estado, de la autoridad gubernamental, sea receptiva de las demandas de la sociedad, de distintas formas. Locke te dice, para que eso pase tenés que dividir el poder. Hobbes te dice, para que eso pase tenés que darle todo el poder a una persona, no a un conjunto, y eso es a una persona. Y Rousseau te va a decir, para que eso pase tenés que armar asambleas, por más que los tres encuentren formas distintas de
de ver cómo se administra, eso que yo les ponía en las diapositivas de la representación política, de cómo se administra ese poder, los tres comparten que tiene que ser a partir de un artificio, de un acuerdo que es algo que es no natural, de un artificio que es un contrato. Un artificio es algo artificial, ¿no? Un acuerdo. Que eso podría ser, o sea, debería ser, en todo caso, el artificio ese que vos decís, que es como es el contrato, la Constitución Nacional de cualquier país, no estoy hablando de Argentina, sino de cualquier país. Cuando esa Constitución que está supuestamente avalada por toda la ciudadanía, y no se respeta, se vulnera, porque siempre se le busca la vuelta para cualquier cosa, ocurre mucho más en nuestro país, pero eso tiene ya más que ver con cuestiones políticas, no por políticas, sino por políticos, independientemente del pensamiento que cada uno tenga. Cuando esa Constitución se ve vulnerada, entonces ahí es donde entra a producirse estos distintos baches en donde la ciudadanía queda como inerte, no se sabe para dónde manejarse. Es una opinión. Sí, bueno, entonces, sí, o sea, quizás, digamos, claramente el constitucionalista, si querés, es Locke, porque, o sea, claro, Hobbes te dice la voluntad del soberano no puede reconocer, o sea, es absoluta, digamos, no puede reconocer límites, y Rousseau en algún punto te dice también lo mismo, o sea, quien designemos como, o sea, la voluntad general se va a expresar de una forma, y esa forma es la forma de expresarse. Rousseau está bien, porque en un punto, Rousseau no termina de decir si es que hay que darle el poder a una sola persona, o generar un montón de cargos que vayan siendo, viste, no es metodológico lo de Rousseau, es bien, o sea, si bien es racional, es bien pasional y bien principios elementales, ¿no? Es como más en ese sentido. Por eso no sé si podemos ver en Rousseau una forma particular de gobierno, o sea, no sé, Rousseau podría estar de acuerdo o en desacuerdo con la Constitución, tiene más de acuerdo, Rousseau está más de acuerdo con el socialismo, o como el socialismo como hoy lo podemos ver. No sé. Ahí Cecilia pone en el chat, podemos decir que Rousseau plantea una especie de sociedad ideal, tal como lo hace el socialismo científico. Y después también se dio un debate sobre el acatamiento o no al DNU y a la pandemia y la tensión entre autonomía de cada nación. Y justamente la actividad que les vamos a plantear para que hagan para la clase que viene tiene que ver con eso exactamente. Así que buenísimo. Sí, ahí entre el tema, por ahí más que la autonomía, porque es el rol que ocupa el Estado para con la sociedad civil, ¿no? O sea, más allá de la cuestión federal que puede despertar la actividad esa sí, o sea, sobre el DNU y las medidas restrictivas en la pandemia que es el rol que el Estado está terminando, o sea, cómo controla la ciudadanía el Estado, ¿no? Un poco sobre la actividad que decía Rod recién que les vamos a proponer, es nada, eso, o sea, pensarlo desde esa perspectiva, el rol que el Estado tiene para con la sociedad. Yo me quedé pensando en lo de las constituciones y no constituciones. Algunos te dirán que es el pacto, otro, Rousseau, por eso no sé si es socialista, porque Rousseau, con las mismas ideas de Rousseau, se redactaron las constituciones de casi todos los países latinoamericanos, pero también Rousseau te podría decir el mecanismo, o sea, no Rousseau, sino podría como estar de acuerdo teóricamente de que el mecanismo son asambleas, por ejemplo, cosa que a Hobbes le parecería un escándalo, y a Locke
Estás muteado, Juan Carlos, ¿eh? Claro, yo estoy hablando y que no me escucha nadie. Sí, claro, te estoy opinando y no me escucha nadie. Lo que sucede es, claro, en esos estados ideales que plantean los tres, hay que contextualizarlo en esa época, por supuesto, pero de la cual nace la madre de todos los pensamientos en cuanto a división de poderes y de estados. La cuestión es que se plasma todo, por eso hablo de la Constitución, porque se termina plasmando todo, porque si no seguiríamos teniendo ese pensamiento idílico de los tres, que los tres son valederos para el contexto en el que ellos estaban, pero que, bueno, a la actualidad no se aplican, no se podrían aplicar, sería muy difícil, por eso hay una Constitución que lo plasma. En cuanto a que este debate que se había generado, que se me hace difícil porque estoy con el celular y entonces me aparece el chat, pero no lo leo entero. Está bueno esto de poder plantear algún tipo de debate, más que nada que sea coloquial y de conocimiento, en cuanto a qué es autonomía y qué no es autonomía de acuerdo a los DNU. Porque si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene una constitución, debería ser autónoma. Con lo cual, como otra provincia, si bien no se toma como una provincia, pero tiene la hegemonía de una provincia. Entonces, quedarnos con esos pensamientos de Rousseau, que son la madre de todo, pero se plasman en una constitución que es como hoy nos regimos en la sociedad. Sí, yo por eso les decía, no tanto, más que en la cuestión federal, porque ahí tenés otra capa, que es la cuestión federal de cuánta autonomía, si las provincias, no las provincias, más allá de eso, el rol que está teniendo el Estado, o sea, básicamente hay un problema, hay un conflicto, pandemia global, con un problema común a la humanidad. ¿El Estado qué tiene que hacer? O sea, por eso el DNU nos parecía que como expresaba, el Estado tiene que cuidarnos porque nosotros le cedemos toda la autoridad nuestra al Estado, entonces nos tiene que cuidar de este conflicto, dar seguridad. Eso es lo que diría Hobbes. Tiene que, tiene que tener un rol donde haya una responsabilidad individual, donde los ciudadanos nos cuidemos y controlemos al Estado. El Estado, como tiene el monopolio el monopolio legítimo de la violencia, tendrá que ordenar la circulación y decir si vamos por acá, por allá, barbijo sí, barbijo no, con el poder de policía que tiene, pero también hay una ciudadanía, una sociedad civil, ¿no? Por eso digo que Rousseau es difícil de leer porque, digamos, o ver qué mecanismo expresa, en el caso de Rousseau, ver qué mecanismo expresa la voluntad general y hacer eso, sería. ¿Cómo, no? ¿Se entiende? Digamos, un poco para pensar eso, para pensar la relación del Estado, del poder, con la población. Otra vez porque no lo casé a eso que dijiste. ¿Lo último de Rousseau o todo? No, lo último de Rousseau. Rousseau no, o sea, si se quiere, los tres proponen un estado de naturaleza, un estado que si bien puede ser imaginario, es un estado de la humanidad previo a generar un contrato, un acuerdo de convivencia, ¿sí? El tema es que después de ese acuerdo de convivencia, que en sí es un proyecto político, si se quiere, ¿sí? Quizás los que tienen más definido, más delimitado el proyecto político que proponen, son Hobbes y Locke. Porque el proyecto político que propone Hobbes es el del monarca absoluto, ¿sí? Aquel persona que representa al Estado y que por lo tanto tiene la suma del poder público. Entonces, en este caso sería, todos confiamos que, no, o sea, bueno, es medio difícil, pero
todos confiamos que Alberto sabe lo que hay que hacer, entonces nos ponemos en manos de él absolutamente, pero no más o menos, absolutamente. O sea, 100%, él es el monarca. O el proyecto político de Locke. Hay nada, sociedad civil, un parlamento. Todos creen que todo, o sea, Hobbes no cree que haya que hacer una sumisión absoluta, porque también cree en la libertad de expresión, también cree en la posibilidad de decir nada, o sea, nada, que el objetivo de que el monarca existe en función de que me asegure mi seguridad, ¿no? Es como, ahí está el acuerdo, yo cedo voluntariamente parte de mi autonomía para que me devuelvan seguridad, dice Hobbes. Locke dice, está bien, cedemos la posibilidad de que haya, o sea, de que alguien juzgue los conflictos que haya y de que alguien ejecute esos juicios que existan, pero controlamos a través del poder soberano, que es decir qué es lo legal de lo ilegal, que en definitiva es legislar, ¿no? Y el proyecto político de Rousseau, por eso es difícil, el proyecto político de Rousseau es terminar con la opresión. O sea, por eso nosotros quizás, por ahí los que son más grandes que yo lo han visto, pero nosotros no vivimos en un estado absolutista, por más que tengamos más o menos críticas del gobierno, ¿no? O sea, al gobierno, a este gobierno, tengamos tal o cual opinión política, no vivimos en un estado en el cual no tenemos derechos. Rousseau vive en la monarquía de Luis XV. Entonces, no hay ningún derecho por más allá de lo que dice el monarca. ¿Sí? Apenas la libertad de expresarse, apenas, ¿no? En la época de Rousseau. Entonces lo que Rousseau dice es, esto no va. O sea, que alguien por derecho propio o por derecho divino diga cómo tengo que vivir, no va. El que me gobierna, o sea, es como si querés, el proyecto político es más esencial y más básico, pero más revolucionario, porque es el que me gobierna necesita de mi consentimiento explícito para gobernarme. ¿Se entiende? Por eso, si bien sus ideas pueden haber llevado a alguna cosa, son la base del constitucionalismo del siglo XIX y XX por esta idea. El que gobierna lo tiene que hacer en nombre de la voluntad general. Después discutimos cómo, o sea, a medida que la teoría política y la teoría del Estado fue, digamos, transformándose a lo largo de la historia con la Revolución Industrial, existieron y se crearon muchos mecanismos para expresar esa voluntad general. Sistema de lista, lo que decía Rosario al principio de la clase, sistema de lista completa, candidato único, proporcional, directo, sistema DON, ¿viste? Cámaras unicameral, bicameral, federal, o centralizado. Muchos mecanismos, muchísimos mecanismos a través de los cuales los estados fueron creando y construyendo fundamentalmente el mecanismo de la democracia, que por otro lado, hoy en día no vivimos, si bien la democracia, en términos de algunos autores que vamos a estudiar más adelante en la materia, se ha expandido por el mundo, es reciente, lo que decía Malamud también en la otra clase, es un fenómeno reciente. Recién a partir del 80 podemos decir que en los 5 continentes hay más democracias que otros tipos de regímenes políticos no democráticos. Incluso hoy hay regímenes políticos, los famosos califatos del Medio Oriente, para nombrar el más claro, digamos, ¿no? Malamud daba toda una discusión sobre los estados fallidos, que son en definitiva estados que no pueden lograr. Entonces, también ahí, esos estados fallidos que están en un estado de naturaleza, según estos 3 autores, sería los estados donde hay guerra civil,
serían el estado de naturaleza de Hobbes, donde el que quiere apropiarse de algo va y se lo apropia, ¿no? Entonces ahí le falta hacer el contrato. Por ahí piensen que se va transformando el fundamento de la legitimidad, ¿no? De esa soberanía, que un poco veíamos en las clases pasadas. De, bueno, Dios, el monarca le baja el poder de Dios y entonces es incuestionable. Y cómo esa separación también, esa secularización de la iglesia, la separación entre el gobierno y la iglesia, que tampoco está resuelta hoy en día, va moviendo el eje a donde nosotros fundamentamos y le damos legitimidad. Inclusive ahí piensen en O'Donnell, que dice, bueno, la eficacia y la eficiencia del Estado también son parte garante de su legitimidad, ¿no? Bueno, un Estado que no funciona eficazmente empieza a ver socavada su confianza y su legitimidad. Pidieron la palabra Jessica, Gladys y Gabriela, así que vamos con ellas y después ya cerramos un poquito el debate, les contamos la actividad para la clase que viene y cerramos, ¿sí? Jessica. No, yo flashé cualquier cosa porque me quedé pensando porque, viste con el tema cuando pasó lo de Chernobyl, no sé si vieron los documentales o algo, yo no sé, esta semana estuve viendo eso y me puse a pensar, nosotros, en ese caso lo que planteaban los autores decía, el individuo le da poder al soberano, ¿no? Y yo decía, en ese caso, o sea, el poder se corrompió porque, o sea, la protección que le tenían que dar a los individuos, en el caso de Chernobyl no se lo dieron, pero es una cuestión que se me pasó por la cabeza, una tontería, digamos. 100%. Ahora, si que hacemos las tres y después, ¿te parece, Ro? Que así yo me voy anotando igual. Sí, porque no vamos a llegar si no. Gladys. Ya, Gladys. Que yo lo había escrito en el chat, que yo pensaba que para mí los conceptos quedaron un poco antiguos también, como dijo Juan Carlos. Y pienso que hoy es a la inversa, mientras que antes por ahí era el contrato donde el Estado era súper poderoso, a la época de hoy yo lo veo que es distinto, como que los ciudadanos piden un gobernante o un superior para que nos organice, porque nosotros sin un gobierno por sí solos no podríamos mandar un país entre todos, o sea, tiene que ser uno, y con el voto nosotros le damos ese poder. Y lo que sí coincido con Locke es en la división de poderes. Bueno, eso. Los conceptos están bien, es bueno, la parte de la historia, la filosofía y cómo se crearon los estados, pero hoy veo todo distinto. Eso. Gracias. Gaby. Lo mío era medio tonto, pero yo llevaba el ejemplo de lo que está pasando. No, porque yo llevaba el ejemplo de lo que estaba pasando hoy con la pandemia y el tema del encierro, no el encierro. Me lo imaginaba a Rousseau dando a elección a ver cómo quiere el pueblo organizarse. Me lo imagino así. Sería muy difícil, pero me parece que, no sé, creo que es la idea que él tendría hoy por hoy de la situación de hoy. Buenísimo, pará que lo quiero terminar porque buenísimo el comentario ese. Brevemente, Roy, así ya vamos a los parroquiales. Primero, o sea, Jessy, realmente te agradezco que flashees porque estamos en teoría del Estado, entonces si no flasheamos en teoría del Estado vamos a flashear donde, no sé, ¿viste? O sea, es un poco, a ver, para flashear, pero para flashear en función de conceptos, contenidos, trabajar y después ver cómo hacemos para que eso llevarlos a la realidad. Lo de Chernobyl no puedo dejar de pensar y unirlo con lo que decía Gladys, digamos, y con lo que decía también Rosario antes. Para mí yo creo que no son antiguos los conceptos, muy por el contrario tienen más vigencia de la que pensamos, porque por más que, si se quiere, el mecanismo antiguo es la de pensar un estado imaginario de naturaleza que después imaginariamente
en una situación perfecta, una determinada población genera un contrato para después vivir en armonía. Ese continuo, esas etapas que los tres autores se plantean son imaginarias, y tal vez esa metodología de teorizar es antigua, también un poco es antigua, pero si no hubiese existido no existiría la teoría y los desarrollos teóricos que hoy tenemos. Y entonces ahí cómo se retroalimenta, cómo esas ideas retroalimentan lo que hoy vivimos. Porque, o sea, a mí no me parece antiguo el hecho de pensar cuál es el rol que tiene el gobernante. Primero, la legitimidad del gobernante. ¿Cuál es la legitimidad del gobernante para gobernar? Estos tres autores básicamente plantean eso. Decíamos, el Estado es esencialmente, si bien cumple un montón de funciones, como por ejemplo cuidarnos de la pandemia, entre muchísimas otras, pero esencialmente para ejercer cualquiera de esas funciones que ejerce el Estado, educarnos, ordenar las relaciones sociales laborales, cuidarnos de la pandemia, defender nuestras fronteras y nuestros recursos, o cualquier otra función que queramos. Esencialmente las funciones no son esenciales, lo que es esencial es sus recursos. Eso es lo que vienen diciendo todos los autores y un poco el consenso. ¿Y cuáles son sus recursos? El monopolio legítimo de la violencia. ¿Sí? Con eso puede ordenar, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Nadie más controlando recursos de violencia en un determinado territorio. Entonces, el Estado controla los medios organizados de violencia. ¿Por qué lo controla este cuerpo de gobernantes y no otro? La legitimidad, en la parte monopolio legítimo, la parte legítimo es lo que discuten estos autores. ¿Por qué un soberano y no un parlamento y no una asamblea? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos racionalmente más oportunos que nos van a hacer? Por eso, preguntas, más allá de la postura que yo tenga y que cada uno tenga, ¿cuáles son los fundamentos racionales por los que me llevan a decir, no, la asamblea tiene que controlar los recursos de violencia? No, en realidad, la reina de Inglaterra. No, los gobernantes electos, mis representantes electos al Parlamento. No sé, yo tengo una postura mía que me parece que los tres autores en un punto complementan y no tienen una postura. Estoy tratando de ponerlos blancos sobre negro para mostrar las diferencias, pero por ahí tienen más que ver. De hecho, al principio de la clase dijimos todas las cosas que tenían en común, ¿no? Pero en definitiva, y yo creo, para cerrar, Roy, digamos, dos cosas. Una, la legitimidad claramente tiene que ver con la eficiencia. ¿Qué decía Hobbes? Si la misión del soberano es dar seguridad, y no me da seguridad, si la misión del Estado es hacer justicia y ejecutar las penas y obrar según lo legal y no lo hace, o si la misión de los magistrados es expresar la voluntad general, como decía Rousseau, y no lo hacen, entonces el Estado no es legítimo, no tiene sustento. Y ahí tiene mucho que ver lo que decía Gaby al final, que es cómo se organiza el pueblo, diría Rousseau, o cómo el pueblo toma conciencia de sí, que en definitiva es eso, o sea, es la posibilidad de los ciudadanos de expresarse para reclamarle al Estado. Y entonces ahí, llevándolo a la carrera, es cómo un ciudadano, lo decía Graciela con las organizaciones sociales, que es una forma legítima, no la única, y por ahí a otros les parecerán otras. Yo también tengo mi postura sobre eso, pero no importan las posturas individuales, sino los conceptos generales, ¿no? Y cómo interactúan en la realidad, cómo se organizan los ciudadanos para demandarle a sus gobernantes y controlar a sus gobernantes, y por el otro lado, o sea, eso es una visión, y del otro lado, aquellos que tienen responsabilidad de gestión, ¿cómo se ganan la legitimidad de gestionar? A través de la democracia, está bien, en los sistemas constitucionales, a través de la votación. Pero después van, o sea, ¿no?
lo de la eficiencia que decía Rosario, lo de brindar un buen servicio público. Listo, Ro, perdóname. Claro, Me entendí un poco más. si vos no lográs eficiencia, difícilmente puedas tener legitimidad. En el caso más concreto que se me viene a la memoria es lo que ocurrió en el 2001 con De la Rúa, que fue un gobierno elegido democráticamente por voluntad del pueblo, legítimo, y la eficiencia de ese gobierno llevó a que hubiera una especie de revolución o levantamiento civil que terminó con la renuncia. Fue una especie, no fue un golpe de Estado, pero podría llamarse, depende del contexto en que lo hablemos, al golpe de Estado civil, pero eso tiene que ver también con la legitimidad. El pueblo le dio al gobernante una legitimidad por el voto, pero a través de la ineficiencia, digamos, porque por los hechos históricos que lo describen, la gente lo dejó de bancar, digamos, de alguna manera. Yo creo, permiso, ¿puedo opinar? Que sí, que las ideas de las que hablan los autores son bastante, o sea, están vigentes en lo que respecta, por ejemplo, la división de poderes, o bueno, lo de plasmar la voluntad del pueblo y no la del soberano, si se quiere decir así. Sí opino que en lo que respecta a la elección democrática del representante que tenemos nosotros, como la votación y demás, también está muy vinculada con la economía en lo que respecta a la exposición de los candidatos y el hecho de enterarnos de la difusión de los mismos en lo que respecta al sistema de elección democrática. Está muy vinculada también a la capacidad financiera que tiene cada uno para la campaña, para llevar adelante sus ideales y, bueno, mostrarlos a la gente, objetivos y demás. Como que ahí, bueno, por ahí también juega un poco el tema de la voluntad de la mayoría, también está dependiendo de qué tan informada está esa mayoría para tomar una buena elección con respecto a los representantes, y la difusión de los ideales de los candidatos está muy vinculada a cuánto dinero pueden poner para la difusión de sus ideales en las campañas y demás. Nada, eso. Sí, está muy bien. Eso me parece que va a ser tema de próximas clases, de la calidad de la democracia, si se quiere, pero me parece que el mejor ejemplo que dio de eficiencia del Estado, o sea, lo dio Jesse, Chernobyl, y la serie que se las recomiendo si no la vieron. O sea, Chernobyl fue la gran apuesta de la Unión Soviética y en su fracaso, en su ineficiencia, colapsó un régimen. Digo, está muy explicado. Entonces, más allá de las lecturas incluso que puede haber sobre los distintos episodios que hemos nombrado, o sea, que el Estado resuelva lo que dice que viene a resolver, hace a su legitimidad, sin duda, ¿no? Bueno, vamos cerrando, comentarles. La clase que viene seguimos con este tema. Entonces, lo vamos a hacer del modo siguiente. Vamos a aprovechar para profundizar en algún concepto o tema que vamos a discutir con ese que nos haya quedado pendiente. Y tienen una actividad para hacer, la acabo de habilitar en el campus, que es la clase 5 de mayo, donde, ahí está Alberto, así que los mira como, hace la actividad. Quedó muy simpático. Hace la actividad. Vamos a hacer una actividad en relación a esto que venimos conversando y tiene todo que ver con precisamente el último anuncio del decreto de Nación que establece nuevas restricciones sobre el ámbito de área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, van a ver que nosotros en las consignas les estamos planteando que vean el video y no les estamos dejando mucho más contexto. ¿Por qué? Porque lo conocen, y si no lo conocen lo van a ir a investigar, ¿sí? Entonces, es muy acotadita la consigna, todo lo que ustedes necesiten hacer de research es parte casi de su tarea como gestores públicos, ¿no? Cuando alguien les encomiende un memo de política pública o les diga, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué me recomendás con esto?
no les va a hacer toda una explicación de contexto, ¿no? Es parte de tarea de ustedes de ir, informarse, leer noticias de diferentes medios, ver opiniones distintas sobre la misma temática, a ver con cuál están más cerca, con cuál están más en desacuerdo. Y repasen los textos de los 3 autores, si no los leyeron, léanlos, y la idea es que contesten en el foro a esos interrogantes. El interrogante es amplio también, porque la idea es que ustedes vuelquen un poco de su perspectiva, ¿no? Desde, bueno, en su calidad de gestores, qué reacción les genera eso, y cómo pueden usar algunos de los conceptos que trabajamos con los autores en la clase de hoy para volcar su opinión o su perspectiva sobre esta temática, ¿sí? Entonces, eso lo hacen en el foro. Y la clase que viene van a venir acá y vamos a tomarnos un tiempo importante para que cada uno presente en 3-4 minutos su postura, ¿sí? Que aclaro de vuelta, no es, a mí me gusta más la reta porque yo soy mamá y a mí me importa que mi nene vaya a la escuela. No, no me importa, 0. No nos importan los hijos acá, la verdad, que vaya al jardín o no vaya. Yo el mío está en la panza todavía, con lo cual no me afecta. No es el lugar. Después debatimos y lloramos, que es un drama lo de la escuela y los chicos, y que sí. Somos gente sin corazón, sí. Gente, acá no venimos con corazón, lo dejamos afuera. La teoría del Estado no da lugar para el corazón. No. Después, si quieren, debatimos todo el drama que estamos viviendo y la angustia infernal, pero no importa. Acá vienen y se preparan para presentar entre 3, 4, 5 minutitos, no más que eso, cada uno. Practíquenlo si quieren, porque además de volcarlo en el foro, estaría bueno que en la clase que viene vengan y planteen, bueno, mi postura es esta. No hace falta que usen todos los conceptos, quizás vi en el chat gente que se estaba focalizando más en la división de poderes, en los límites, en la voluntad general. Mientras traigan una idea bien fundamentada, relacionada con los conceptos y con los autores, está bien, ¿sí? Queremos escuchar perspectivas, ideas, quizás cosas no resueltas. Dicen, miren, yo creo que esto, pero a la vez creo lo contrario, que a mí me pasa mucho. Creo que tiene que haber límites, pero a la vez creo que acá los derechos se están vulnerando porque, ¿sí? No pedimos soluciones, sino... Pero siempre planteado desde una opinión personal, ¿eso es lo que están pidiendo? Sí, no es una opinión personal tuya de lo que te pasa a vos en la vida personal. Es un análisis de la perspectiva del caso. Les dejamos ahí el video del decreto. Claro, pero es una visión profesional. Exacto. Una visión justamente, personal. O sea, es Sí, a partir de los conceptos, perdón. ¿Entendió? A partir de los conceptos, o sea, a partir de los conceptos que venimos trabajando, no solo con... O sea, obviamente la actividad es puntualmente sobre los contractualistas, pero de lo que venimos charlando, más algunos otros conceptos que ustedes tengan, desde la perspectiva de uno, por supuesto, pero no en términos de a mí me gustan más los pelados que los bigotudos. Eso, exacto. O sea, o yo soy peronista o yo soy radical. No, o yo quiero que los chicos vayan a clase porque, y a mí me mata porque me cierran el comercio. No es la idea. El no autorreferencial. Es importante la educación, o sea, o no sé, digo, o es más importante la pandemia, no sé. El interrogante es, ¿cómo podrían aplicarse algunos de los conceptos conversados en clase? Estado de naturaleza, libertad, monopolio de la violencia, voluntad individual, voluntad general, derechos, límites, control, división de poderes, individualismo, comunidad, al análisis de esta cuestión. La cuestión que le estamos planteando es básicamente el último decreto de necesidad de urgencia relacionado con la emergencia sanitaria y la polémica que esto desató, ¿sí? En la cual todavía estábamos medio insertos, están todos haciéndose como los relajados, ¿no? No hay tanta tensión. El último al que te referís es al que vence mañana. Exactamente. Supuestamente mañana la Corte se expide también, así que estamos como ahí con las últimas noticias del espectáculo. Yo les dije que sacábamos la cuestión federal. Les dije que sacábamos la cuestión federal, digamos, de la autonomía o no autonomía. No es que sacamos, digo, pero no se meta, porque justamente, o sea,
como todo en el mundo jurídico, con respecto a la cuestión de si la ciudad de Buenos Aires tiene o no la suficiente autonomía, o sea, nosotros tenemos una constitución que está firmada por provincias. A la ciudad se le reconoce después su categoría de autónoma, pero no es una de las firmantes de la Constitución, pero es autónoma. Está equiparada a las provincias, pero no es una provincia. O sea, hay mitad de la biblioteca para un lado, mitad de la biblioteca para el otro, y tiene que ver también con una discusión de intereses y una discusión de contrato, de cuál es el contrato social. ¿Sí? O sea, es un debate en el que no se han puesto de acuerdo los teóricos constitucionalistas tampoco. Entonces, quizás en discusiones de teoría constitucional, porque nos van a exceder porque no somos abogados constitucionalistas. Enfóquense en los conceptos que estamos viendo con los autores y que les resuenen y que les inviten a pensar, ¿no? Esta es una invitación a pensar. Ahí hay una pregunta. Sí, la actividad no la envían por mail, la completan en el foro, ¿sí? Recomendación, sigan las pautas de lectocomprensión, no escriban en el foro directamente, no hagan eso porque no se va a entender nada. Escriban en un Word, después cierren la computadora y reléanlo para ver si se entiende. Si ustedes no fueran los que escribieron eso, lo entenderían. No hagan oraciones de más de 2 líneas, jamás. Fíjense los signos de puntuación, traten como de darle una coherencia. No tienen que escribir un tratado, pueden ser 3 párrafos, 2 párrafos bien fundamentados, bien explicados, listo, ahí vamos. Y eso mismo que escriban en el foro, lo presentan acá en la clase que viene. Y sí, también está habilitado el debate. ¿Podemos contestarnos en el foro? Sí, podemos contestarnos y debatir, espectacular, un 10. No podemos atacar, por supuesto, siempre con respeto. La idea es que promovamos el diálogo. Y sí, esta actividad no va a llevar una nota en sí, pero es un requisito para la aprobación. Así que sí, les sugiero que la completen. ¿Querías decir algo? Que veo la mano levantada, no sé si quedó. No, creo que limpié la computadora y se me levantó la mano, pero nada. Bien, no, el gracias. otro ese. Ahí está, a ver. La dejé. Bueno, listo, perfecto, aunque la habéis dejado. Bueno, ya está la clase cargada. Igual, cualquier cosa, nos consultan, pero esa es un poquito la idea. Que volvamos sobre estos 3 textos que ya la mayoría comentaron que leyeron, que ya tuvieron un primer acercamiento y ahora los puedan trabajar con un poquito después de esta clase y que nos podamos tomar el tiempo para pensar un poco sin necesidad de llegar a verdades absolutas, pero sí que podamos dedicarnos a pensar un poquito sobre el tema. Así que bueno, esa es la invitación y cualquier cosa nos escriben. Clase que viene, 20 horas. Yo creo que si entro a la clase que viene, al link la clase que viene, y los invito a todos a sus mails, van a poder entrar todos fácil. Entonces, quizás haga eso. Ni bien me conecto, los voy a agregar, los voy a invitar a todos desde la aplicación porque ahí les está llegando. Cuando yo les mando el mail, les llega. Y a ver si lo solucionamos. Sí, si lo solucionamos, nos mudamos. La clase pasada no me pude conectar, no pude entrar. O sea, no había manera de poder entrar. Bueno, pero igual si no pueden, me escriben al campus, porque yo mientras tanto voy mirando el campus. Me aprovecho un poco de que por ahí se está dando la clase, entonces voy entrando al campus, veo que alguien me escribió y ahí le mando la invitación y qué sé yo. Para la que viene voy a tratar de que esto funcione bien, porque la verdad no debería ser un problema ingresar, no entiendo que nunca pasó. Después como me dio bronca, dije, así no me conecto nada. Soy sincero.